No todos los días se casa tu hermano menor, pero sí hay días que aunque no lo sepas en ese momento, te cambian la vida para siempre y ese fue uno de esos. Fue un fin de semana de fiesta, de boda, de relajo, de peda. En muchos casos, la verdad, haciendo cosas de las que no me enorgullezco en este momento. Y había una parte de mí, muy en el exterior, que decía, estoy en mi mejor momento. Pero en el fondo esto era como una debacle disfrazada de fiesta. Y la verdad es que aquí fue para mí muy interesante porque con el tiempo me empecé a dar cuenta que ese día marcó algo muy profundo. Ese día marcó una realización quizás de sentir que estaba convirtiéndome en algo que no me estaba gustando nada, en algo que era un poco la caricatura de mí mismo. Y fue entonces que me empecé a dar cuenta que había muchas cosas que yo anhelaba, que yo quería en mi vida. Quería ser exitoso, quería construir una familia padre, quería, no sé, tener una vida donde pudiera desarrollar también otro tipo de habilidades personales y artísticas, etc. Pero estaba enfrascado en un ciclo repetitivo de malos hábitos, de fiesta, de desmadre, de peda, de relaciones fallidas. Fue interesante entender que no era solo el alcohol, era una falta de compromiso conmigo mismo muy profunda. Era mi cuerpo, era la mente que de alguna manera pues no se atrevía a darse cuenta de estas cosas que están sucediendo. Y quizás también una parte de mi alma que estaba gritándome que ya estaba en un momento muy desalineado a mi proyecto de vida, lo que realmente quería. Y es interesante porque de pronto no nos damos cuenta, pero hay estas fuerzas, generalmente son fuerzas que nos invitan a la desconexión, que al mismo tiempo nos cuentan esta historia, nos cuentan la historia que estamos a toda madre, nos cuentan la historia que vamos funcionando muy bien, pero que en el fondo nos están llevando a actitudes muy autodestructivas, donde vivimos constantemente en un auto-boicot, sin darnos cuenta, que esa es la parte más trágica. Yo sin darme cuenta estaba de alguna manera llevando mi vida un poco hacia un precipicio. Y a veces esos momentos caricaturescos, esos momentos medio de vergüenza, también marcan esos momentos de contraste para mí ver a mi hermano dando ese paso de comprometerse con una pareja, de comprometerse con una familia. También de pronto me movió cosas como decir, y además mi hermano menor, ¿no? Entonces que te salte un hermano no está tan padre. Hoy puedo hablar de muchos momentos de profunda transformación, de estados expandidos de conciencia, de momentos de clarividencia, casi podría decir. Pero a veces es bonito dar un paso atrás y decir, ¿qué me llevó a buscar esto? ¿Qué me llevó a moverme y encontrar este camino que después me llevó a experimentar estos estados? Y a veces son momentos de los cuales no nos enorgullecemos mucho. Son estos momentos un poquito que a veces podemos hasta guardar en el baúl de nuestra vergüenza. Bueno, yo te quiero hacer la pregunta. ¿Ya te diste cuenta qué versión de ti necesita morir para que puedas nacer otra vez? Porque ese momento me di cuenta que había muchas cosas en mí que necesitaban morir. De entrada, esta versión de mí que vivía desconectado, que vivía en una negación de la realidad, una negación de que lo que estaba construyendo me estaba llevando directito a un precipicio. Esa parte necesitaba morir en mí. Necesitaba morir en mí también una persona que veía el abuso de sustancias, el abuso del alcohol, el abuso de la fiesta, como algo que no tenía consecuencias en largo plazo, como que yo mismo me quería engañar de que eso no iba a traerme repercusiones o que no estaba afectando otras dimensiones de mi vida, como la dimensión de mis relaciones y la dimensión de mi trabajo. Bueno, después de muchos años de camino empecé a acompañar personas y la mayoría llega justo ahí, sabiendo que no pueden seguir igual, pero a veces sin saber cómo empezar a hacerlo distinto. Por eso también creé este programa junto con mi socio José Arce, este día de profunda transformación que llamamos el Gran Renacer. Porque hay veces que necesitamos solo un día para darnos una buena sacudida. A mí me hubiera encantado en ese momento de mi etapa de vida, en ese momento de mi vida, haber participado en algo similar a lo que estamos creando. Me hubiera servido tanto de pronto cuestionarme, darme cuenta de cuáles eran las fuerzas internas, las fuerzas emocionales que me estaban alejando de mi sentido de vida. Y creo que en el fondo esa es la intención por la que estamos creando todo esto, es la intención de poderle ayudar a muchísimas personas a acelerarles un poquito este proceso de darse cuenta, acelerarles un poquito este proceso donde puedan rápidamente entrar en un espacio donde haya claridad de las decisiones, de los caminos a tomar y que eso les ahorre pues un montón de sufrimiento y quizás también de tiempo de vida preciosa que a veces se nos va en esta lucha y en estas situaciones donde las resistencias nos impiden avanzar. Por eso creamos el Gran Renacer.